Magnets presenta... Durante este 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México atraviesa una grave crisis a causa del proceso de admisión a nivel licenciatura y el examen de admisión, que por primera vez fue realizado completamente en línea. Una evaluación que es famosa por su dificultad y que este año aparentemente fue presa de trampas por parte de algunos aspirantes que utilizaron herramientas de inteligencia artificial o ayudantes externos, lo cual le restó legitimidad y transparencia a los resultados de la prueba. Y es que tener un lugar en la universidad es una tarea complicada, no solo por el examen, sino por los espacios limitados que ofrece la institución, que tiene que repartir sus aulas entre los aspirantes externos y los propios alumnos de preparatorias y CCHs de la universidad, que cuentan con el llamado pase reglamentado. Un derecho que les permite solicitar su lugar en las carreras de nivel licenciatura sin necesidad del examen de admisión y solo basado en su promedio. Un tema que sin duda siempre causa controversia, pues para algunos el pase reglamentado les permite forjar su camino profesional desde su ingreso al nivel medio superior y evadir así el examen de licenciatura, mientras que para otros es una desventaja que excluye al resto de la población con un examen y que además reduce los espacios disponibles para las carreras de alta demanda. Es por eso que les quiero hablar sobre la historia del pase reglamentado de la UNAM, pues a lo largo de los años han existido voces que buscan eliminar el derecho que los alumnos ganan al demostrar su compromiso y efectividad académica. Aunque claro, incluso en esa modalidad, un promedio elevado y la conclusión de la prepa en 3 años son la clave para obtener un lugar en las carreras más solicitadas. Y es que en esencia, el pase reglamentado no es solo un trámite de inscripción, sino un pacto histórico y un baluarte de la educación pública que ha sobrevivido a embates políticos y transformaciones sociales durante todo el siglo XX. El derecho a la educación de calidad pública y gratuita. Para entender esto, vale la pena ir al conflicto de 1966, cuando el rector Ignacio Chávez eliminó el pase automático de las preparatorias e implementando el examen de admisión. Esto en aras de elevar el rigor académico, una decisión que fue recibida con hostilidad, pues se percibía como una barrera de exclusión a la clase trabajadora. El conflicto escaló bajo la mirada desdeñosa del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien no sentía mucha simpatía por el rector y que al parecer le tenía cierto desprecio por haber iniciado un conflicto estudiantil sin mucho sentido. No me gustan estos muchachitos revoltosos, con sus pelos largos y sus ganas de educación gratuita. Todo mal, todo mal. Días más tarde, el 26 de abril del 66, grupos estudiantiles tomaron rectoría, amenazaron violentamente al rector y obligaron a su renuncia, en un momento que se recuerda como una página negra en la historia de la universidad. Aunque con ello, las reformas para eliminar el pase reglamentado del rector fueron revocadas. De allí que el siguiente rector, Javier Barros Sierra, logró implementar en la ley universitaria el pase reglamentado de los alumnos de bachillerato, además que luchó abiertamente por la autonomía de la universidad, siendo siempre directo en contra de la hostilidad que el presidente Gustavo Díaz Ordaz tenía hacia los jóvenes, y llegando al punto de acompañar a los universitarios en las marchas del movimiento estudiantil del 68, siempre con la bandera de que la paz y el diálogo eran el único camino. Ya en los años 70, la sociedad había quedado marcada por la represión y la violencia que el gobierno ejerció en contra de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71. De allí que el rector Pablo Gómez Casanova asumió la postura de que la excelencia académica no debería de ser enemiga de la masificación, especialmente en una universidad pública que no dejaba de crecer con nuevos campus y preparatorias. De allí que para 1972 se creó el sistema de universidad abierta, para ampliar aún más la matrícula universitaria, pensando así en los trabajadores y obreros que no podían asistir a las aulas. Este periodo fue conocido como el de la autonomía con responsabilidad, y fue cuando el pase reglamentado se consolidó como una defensa en contra de la exclusión, permitiendo que el bachillerato universitario fuera una puerta hacia la formación profesional de miles de jóvenes, especialmente aquellos de la clase trabajadora,
aunque esto no duraría para siempre. A mediados de los años 80, cuando México se encontraba en la antesala del modelo neoliberal, la universidad tomó un cambio de rumbo de la mano del rector Jorge Carpizo, quien en 1986 presentó su diagnóstico titulado Fortalezas y debilidades de la UNAM, un documento que proponía endurecer los requisitos de permanencia y de ingreso a la universidad. Este paquete de reformas incendió los ánimos universitarios, pues proponía el cobro de cuotas para el ingreso a la universidad, al uso de las instalaciones, a los laboratorios y a la presentación de exámenes extraordinarios. Dicho de otra manera, se creaba un condicionamiento económico en contradicción de la naturaleza pública de la universidad. El rector también planteó la revocación del pase reglamentado, argumentando que la educación que no cuesta no se valora, en una frase que causó gran indignación, al mostrar su naturaleza elitista. Además, casualmente, era similar a la de las campañas publicitarias del brandy Bacardí, que en ese entonces se anunciaba como una bebida de alta clase y de élite, por lo que las burlas no se hicieron esperar. Es que la educación universitaria es como un buen brandy, te la tomas rápido, te marea y luego no sabes de qué se trató la noche, o algo así. La respuesta de la comunidad estudiantil fue contundente. Hubo marchas, llamada huelga y debates públicos que se transmitían por la radio, en donde se hablaba de la defensa de la educación pública, así como de sus alcances y requisitos. De allí que se lograron suspender las reformas del rector, a la vez que el pase reglamentado se restituyó, aunque a partir de ese momento con requisitos más rigurosos, como los que conocemos en la actualidad. Como dato interesante, el grupo del Consejo Estudiantil Universitario que lideró las movilizaciones se presentó en las afueras del Estadio Azteca en la inauguración del Mundial de México 86, en contra del presidente Miguel de la Madrid y a favor de la educación pública y gratuita, en protestas que fueron contenidas por el ejército. Y como la vida da vueltas muy raras, algunos de sus líderes, como Claudia Sheinbaum, protestaron en su momento contra el despilfarro de recursos del Mundial del 86. Y 40 años más tarde, esos mismos personajes son quienes organizan la fiesta y coordinan las fuerzas de seguridad a las afueras del mismo estadio, pero en el Mundial del 2026. Son las vueltas que da la vida. Es la peor imitación de Sheinbaum que haya visto. Al llegar los años 90 y hasta la fecha, el pase reglamentado se ha mantenido como un baluarte que busca proteger el ingreso a la educación superior. Esto mediante el tránsito de niveles educativos en un esfuerzo constante, y no solo ante la presión de un examen de admisión de un solo día. Esto bajo el cobijo de la autonomía universitaria y la responsabilidad histórica que ha tenido la universidad para democratizar la oportunidad del ascenso social. Pero bueno, ahora que saben un poco más sobre el examen de admisión y el pase reglamentado, ¿qué opinan? ¿La universidad debe continuar defendiendo la bandera de la democratización de la educación? ¿O más bien, la universidad solo debería de seleccionar a quienes superen el examen de admisión, sin importar los medios para aprobarlo? O bueno, el modelo con ambas cosas, como ocurre en la actualidad. Como sea, lamentablemente los espacios son muy limitados y la competencia en ambas modalidades, créanme, es brutal. Y bien amigos, con eso concluimos. Les dejo aquí un poco de bibliografía para que puedan consultar más sobre el tema. Suscríbanse, dejen su like, participen en los comentarios, dejen su super chat o su super gracias y suscríbanse a nuestro sistema de membresías. Eso nos permite seguir adelante con estas investigaciones semana a semana. Y un mensaje final. Suerte a todos con sus estudios, suerte a todos con sus exámenes y sobre todo, nunca se rindan. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye.